La clase, necesito retorno, por favor. Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. ingeniero. Muy bien, estamos bien con el audio. Vamos a empezar ya. Aquí tenemos la metodología, ¿no es cierto? Que ya lo presentamos la clase anterior, pero si alguien tuviese alguna duda, creo que también algunos se unieron recientemente al grupo, otros tal vez que también se están inscribiendo. Así que un resumen de esto ya lo vamos a hacer ahora y ya después ya no lo vamos a mencionar esto ya porque aparte está publicado en el aula virtual, ¿no? El, el día lunes, ¿no es cierto? El lunes tenemos programado el aula, la clase virtual asincrónica, ¿no? Ustedes tienen que desarrollar el tema que se les asigna para la semana, ¿no? Además de eso está disponible 24/7. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ingresar a la plataforma Moodle, ahí les registra el aula, ¿no? Les registra en la plataforma se registra la asistencia, ¿no? Y ahí les va a poner el aula virtual, ya está, ya lo tiene identificado a cada uno de ustedes mediante el registro y su nombre, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Como dice aquí, tenemos que estudiar el contenido asignado para esta semana. Ese contenido está disponible en el texto guía, tutorial de teoría, que lo llamo pizarra porque es el equivalente, ¿no es cierto?, a lo que desarrollábamos en la clase presencial. Tutorial también hay de trabajos prácticos que está junto con este, pero el tutorial de trabajos prácticos describe los trabajos prácticos. Tenemos bibliografía también que citamos en el programa analítico. El programa analítico también está publicado en el aula virtual y una gran cantidad de información en la web. ¿Está bien? Como dice aquí la nota, la pizarra equivale a la clase presencial. Es lo mismo que si que ustedes estuvieran en la clase presencial, ¿no? Además de eso, ya tienen también auxiliar, así que tenemos todo el apoyo, digamos, para el desarrollo de las clases, ¿no? El día martes, como hoy, es la clase virtual sincrónica. Obviamente esto lo hacemos a través de la plataforma Zoom, ¿no? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Yo voy a hacer un resumen del tema porque todo el tema en detalle está en la plataforma. Repito, incluso está como tutorial, ¿no es cierto? Equivalente a la clase presencial, ¿no? Por eso lo llamo tutorial pizarra. Entonces, lo principal aquí, lo principal, jóvenes, aquí es esto: la consulta y participación en clase, ¿ya? Y por último, la asistencia se registra, digamos, directamente en el Zoom mediante su identificación, ¿no? Con el registro, primeramente hay que poner el registro sin espacio adelante, por si acaso esto para alguien que no haya venido a la anterior clase o que se haya inscrito recién. Luego un espacio, tiene que venir el primer apellido, espacio, el primer nombre, ¿ya? Si no, va a aparecer como falta, ¿no? A ver, vamos a ver cómo está registrado. Sí, la mayoría está bien. Creo que todos están bien. Ortega y Montaño, ya tienen que registrarse tienen que identificarse en el Zoom de esta forma, ¿ya? Muy bien. Repito, ¿no? Todo esto está publicado ya en el aula virtual, así que lo pueden también ahí leer ahí. Y si tuvieran alguna duda, lo pueden hacer también en el chat o la clase que viene. Ahora sí vamos a entrar en el contenido de nuestro tema asignado para la materia. Obviamente es el tema 1, ¿no? El tema 1 o la unidad 1, que es el tema de luminotecnia. Luminotecnia es una conjunción, digamos, es una palabra compuesta de dos términos, que es de iluminación y de tecnología, ¿no es cierto? Justamente aquí se define la luminotecnia, estudia las técnicas que permiten el diseño de los sistemas de iluminación, tanto de interiores como de exteriores, ¿no? Obviamente esto ya está más orientado a lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros no vamos a estudiar la luminotecnia como tal, digamos, ¿no? La percepción del ojo humano, eso tal vez ya es más fisiológico, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a
a desarrollar lo que dice nuestro programa analítico, el diseño de los sistemas de iluminación, tanto para interiores como exteriores. Vamos a empezar, fíjense, desde lo básico, la luz. Si ustedes recuerdan, seguramente la gran mayoría o muchos de ustedes fueron mis alumnos de teoría de ondas, ¿no es cierto? Ahí se estudian las ondas electromagnéticas. Y dentro del espectro electromagnético se encuentra, ¿no es cierto?, en un determinado rango. Aquí lo tenemos, este rango, fíjense, entre aproximadamente los 400 nanómetros y 750 nanómetros, más o menos en ese rango, se encuentra el espectro visible por el ojo humano. ¿Eso qué se denomina? Eso se denomina luz. Y nosotros, justamente, vamos a diseñar sistemas que van a iluminar los ambientes interiores y exteriores. Y esos sistemas utilizan lámparas eléctricas. Ahí se relaciona con la materia, ¿no es cierto?, con instalaciones. Luego, en la otra parte de la materia, ya vamos a nosotros llevar la energía a esas lámparas. ¿Qué corriente requieren? ¿Qué conductor? ¿Qué protección? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo principal, digamos, al principio de un proyecto de instalaciones hay que hacer siempre el diseño de los sistemas de iluminación. Eso nos va a demandar una potencia eléctrica y luego nosotros ya con esa potencia vamos a elaborar el proyecto, ¿no es cierto? Vamos a llevar ya los conductores que requieran la protección, los tableros, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Aquí está. Esto ya lo estudiamos en detalle. Cada frecuencia, esto está aquí, digamos, en función de la longitud de onda, pero también se puede representar en función de la frecuencia, ¿no es cierto? Porque está relacionado longitud de onda, frecuencia y velocidad, ¿no? La velocidad, esto es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Eso hicimos trabajos prácticos, hicimos el estudio completo en esa materia, ¿no? Y obviamente, todo lo que vemos anteriormente es digamos, el sustento o la base para el nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Por eso hago referencia a eso, ¿no? Entonces, fíjense, cada una de estas frecuencias o longitudes de onda, voy a marcar a ver con otro color, cada uno de estos, fíjense, ¿no es cierto? Por ejemplo, más o menos en los 500 un poquito más, por ejemplo, aquí están los colores amarillos, ¿no? En este otro rango están los colores rojos. Digo colores porque no hay un solo amarillo, va variando la longitud de onda o frecuencia, va cambiando la tonalidad, ¿no? Por aquí también tenemos los azules, etcétera, ¿no? Y fíjense, entre los azules y los amarillos también tenemos los verdes, ¿no? Es la combinación de los colores, y así, ¿no? O sea, cada longitud de onda o frecuencia especifica el color, digamos, de la radiación, en este caso lumínica, ¿no? Esto es importante porque dependiendo de esto, ¿no es cierto?, la lámpara eléctrica, nosotros vamos a poder visualizar un determinado color. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no es cierto?, todavía en el alumbrado público hay mucha cantidad de lámparas que son de vapor de sodio, ¿no? Y esas lámparas tienen una radiación más o menos por aquí, ¿no? Donde estoy marcando, así son más o menos las lámparas, ¿no? De alumbrado público, más o menos, no son un amarillo rojizo, ¿no? Pero, fíjense, ahora la tendencia es a las lámparas LED, ¿no? Las lámparas LED producen una radiación de color blanco y la radiación de luz blanca es la radiación de todo el espectro visible, ¿no? Porque aquí, fíjense, para una frecuencia no hay blanco aquí, ¿no? Entonces, se produce el color blanco cuando la lámpara o la fuente, por ejemplo, como es el sol, produce toda esta radiación y eso nosotros lo percibimos como color blanco, ¿no? ¿Alguna duda, preguntas, jóvenes? Continuamos. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar las magnitudes. Nosotros conocemos generalmente magnitudes de peso, ¿no es cierto? El kilo, la tonelada, el gramo, etcétera. Conocemos también magnitudes de presión, por ejemplo, ¿no? Milímetros de mercurio, PSI,
los pascales, etc. Conocemos magnitudes de velocidad, también metros sobre segundo, kilómetros por hora, etcétera, ¿no? De varios parámetros físicos conocemos sus magnitudes, pero de la luz no tanto, tal vez alguien conoce. Entonces, justamente ahora, como nosotros tenemos que cuantificar, digamos, ya la radiación lumínica, necesitamos conocer las magnitudes fotométricas, ¿no? Como dice aquí, las magnitudes permiten cuantificar las radiaciones visibles. Vamos a empezar con el flujo luminoso. Su abreviación es una letra del alfabeto griego que se conoce como phi. ¿Y cómo se define? Como la potencia lumínica que es perceptible por el ojo humano. Por eso es luz, pues, ¿no? Por eso estamos hablando de la magnitud fotométrica. ¿Cuál es la unidad base? Fíjense, como cualquier potencia, ¿no es cierto? Es el vatio. Como cualquier potencia, una potencia mecánica o eléctrica, ¿no? Es el vatio la base. Pero para diferenciar, lo que pasa es que como nosotros vamos a trabajar con lámparas eléctricas, que como una de sus características también es el vatio eléctrico, aquí se lo diferencia con vatio luz, pero es lo mismo, ¿está bien? Cuando hablamos de vatio luz se refiere a la potencia lumínica, o sea, el flujo luminoso. Pero, fíjense, en la luminotecnia hay otra unidad que se conoce como el lumen. Y se lo simboliza con la letra LM, o se lo abrevia, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia? Obviamente, ¿no es cierto? Aquí no puede ser arbitraria o independiente de los vatios, en este caso de los vatios luz, sino que hay una relación, y esa relación es que 680 lúmenes equivalen a un vatio luz. Esto pasa lo mismo más o menos en la ingeniería mecánica. Cuando nosotros normalmente hablamos de potencia, repito, la unidad base es el vatio, pero fíjense en la ingeniería mecánica, cuando se especifican los motores, generalmente se especifican por HP, ¿no es cierto? Horsepower creo que significa, ¿no? Caballos de, bueno, la potencia de caballos, la potencia de un caballo, eso. Y eso tiene una equivalencia, ¿no es cierto?, para los vatios. Nada más, esto es exactamente lo mismo. Entonces, en la luminotecnia, el flujo luminoso, que es la potencia de la radiación lumínica, lo vamos a representar por los lúmenes. Y eso equivale, 680 lúmenes equivalen a un vatio luz. Preguntas, jóvenes. Esto todo lo que estoy, bueno, aquí haciendo un resumen, todo está explicado con más detalle, con más calma en los tutoriales, texto guía, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos repitiendo, por eso aquí lo principal es la consulta. No hay dudas. Seguimos. Otra magnitud, otra forma de poder representar la iluminación es justamente la iluminancia, ¿no? Se lo simboliza con la letra E mayúscula y se define, fíjense, no lo vamos a leer la definición, lo vamos a ver aquí. Fíjense, si una determinada cantidad de flujo, o sea, diferencial le voy a poner D de phi, ¿no es cierto?, llega a una diferencial de área D de A. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la pizarra o cuando nosotros vemos un cuerpo, cuando vemos la tele, ¿no es cierto? Vemos las superficies, etcétera, llega una radiación que puede ser esta de una fuente de una lámpara o de la fuente del sol, etcétera, ¿no es cierto? Entonces llega sobre una determinada área. La iluminancia se define como el flujo sobre el área de esa superficie a la cual está incidiendo. Aquí está gráficamente y aquí está matemáticamente. Obviamente, ¿no es cierto? Como ya conocemos la magnitud del flujo luminoso sería lúmenes y el área metro cuadrado. Esta nueva unidad se conoce como lux y se lo simboliza o se lo abrevia como LX. Esa es la iluminancia. Físicamente, ¿qué es?
es el flujo luminoso o la potencia lumínica que llega, ¿no es cierto?, a una determinada área. Y se define matemáticamente como la relación entre el flujo sobre esa área, ¿no? Hay otra, seguimos con otra unidad, o otra magnitud, perdón, que es la emitancia, que se lo abrevia o se lo simboliza con la letra M, M mayúscula. ¿Cómo se define? Fíjense, este caso es el mismo que el caso de la iluminancia, pero simplemente al revés. Fíjense, todo es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Lo único que está cambiando es el sentido de la radiación. Entonces, cuando hablamos de emitancia, estamos hablando de que la superficie es la que está emitiendo, ¿no es cierto? La que está emitiendo esto lo voy a escribir aquí, la que está emitiendo el flujo luminoso. Entonces, a esto se lo conoce como una fuente. Puede ser una lámpara, puede ser la luz del sol, o a veces también puede ser como fuente secundaria, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en clases vemos la pizarra, ¿no es cierto? ¿Por qué vemos la pizarra? Porque hay una iluminación que llega, puede ser de las fuentes de las lámparas o de la fuente de la radiación solar, y por reflexión, ¿no es cierto?, nosotros vemos el contenido de la pizarra. Lo mismo, vemos los colores de, no sé, pues de la ropa, vemos los semáforos, etcétera, ¿no es cierto? Todo vemos de esta forma, porque las fuentes están produciendo radiaciones lumínicas, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros percibimos. Entonces, fíjense, este modelo gráfico es el mismo que el de la iluminancia, solamente que se invierte el sentido del flujo. ¿Por qué? Porque ahora la superficie es la que está emitiendo, ¿no? Repito, esta superficie puede ser de una lámpara o de una pared o de un vehículo, lo que sea, ¿no? Normalmente cuando no es una fuente primaria, se conoce como fuente secundaria, los últimos ejemplos que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, la ropa de una persona, la pizarra, por ejemplo, ¿no? Pues eso es como una fuente secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no está produciendo la pizarra, no produce luz, sino que está percibiendo, está siendo iluminada por otra fuente, ¿no? Puede ser las lámparas del aula o la radiación solar, y por reflexión, ¿no es cierto?, está actuando como fuente secundaria. Fíjense, la unidad es la misma. Bueno, la relación matemática es lo mismo, se expresa lo mismo que el de la iluminancia, pero hay que tomar en cuenta que aquí el sentido del flujo es al revés, sobre el área. Fíjense, su unidad obviamente que va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Lúmenes sobre metro cuadrado. Pero en este caso, fíjense, es diferente que el luz, justamente para diferenciar de la iluminancia, ¿no? Entonces, la emitancia es nomás lumen sobre metro cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, a ver, resumimos. La emitancia sería, ¿no es cierto?, la cantidad de flujo o el flujo que emite una determinada superficie de área, ¿no? Obviamente aquí está expresado de forma diferenciada. ¿Alguna pregunta? Nada, pregunta. A ver, yo les pregunto, entonces, ¿por qué se expresa esto de forma diferencial? ¿Por qué tanto la iluminancia y la emitancia? Esto no tienen, o sea, la pregunta no es de luminotecnia ni de instalaciones, sino matemática. A ver, y eso lo sabemos, pues ya aprobamos cálculo 1, cálculo 2, a veces algunos ya ecuaciones diferenciales, etcétera. A ver, ¿por qué se expresa de forma diferencial? ¿Por qué no lo expresamos flujo sobre área directamente? Porque el flujo varía. Así. ¿Quién dijo eso, por favor? Cartagena. Muy bien. ¿Por algo más? Porque el área no es uniforme siempre. Exactamente. No está definido. Eso es, exactamente. ¿Sabe por qué, jóvenes? Porque fíjense, el flujo puede variar, ¿no? Lo voy a complementar aquí gráficamente. Fíjense, porque el flujo de una lámpara o del sol o de lo que fuese, ¿no es cierto?, puede ser que varíe. Eso es lo que dijo primeramente su compañero, ¿no? Cartagena. Fíjense, puede ser que el flujo en otra zona sea diferente. Entonces, no podemos uniformizar, ¿no es cierto?
Ahora, otra cosa también, eso ya lo que dijo Escalante, ¿no, Fabiana? Fíjense, puede ser que el área tampoco sea uniforme, ahí estamos nosotros poniendo, por eso mismo, ¿no es cierto? Lo voy a poner así con el color, a ver aquí así. Fíjense, el área puede ser así, ¿no es cierto? No sabemos cómo puede ser el área. Entonces, en determinadas zonas puede incidir más que en otros, tanto por la variación, entonces fíjese, puede variar, ¿no es cierto?, el flujo o puede variar el área. Entonces, por eso es que se expresa de forma diferencial. Muy bien, ya tenemos dos participaciones. Esa es la idea, jóvenes de aquí, participar, si no estoy repitiendo lo mismo que lo del día, que de ayer, lo que ya está eso explicado, tal vez con mayor calma, con mayor detalle, etcétera, y ustedes lo pueden reproducir eso 1, 5, 10, 20 veces o las veces que quieran, a la hora que ustedes requieran, a la velocidad que ustedes quieran, ¿no es cierto? Muy bien, eso es. Ahora sí vamos a continuar. Ahora sí continuamos. Seguimos conociendo las magnitudes fotométricas. Ahora sí vamos a estudiar o vamos a describir aquí la intensidad luminosa que se lo representa con la letra I mayúscula. No vamos a leerla, eso lo tienen ya en el texto guía y más lo vamos a hacer aquí gráficamente. Fíjense, si tenemos aquí una fuente puntual S, y prácticamente es lo que dice pues ahí en la introducción, ¿no? Fíjense, y aquí esa fuente puntual significa que se puede concentrar la fuente en un solo punto del espacio, ¿no? Fíjense, y esa fuente puntual está emitiendo un flujo luminoso, así le voy a poner así, ¿no es cierto? Bajo un ángulo sólido, que está definido por la geometría, digamos, de esa proyección. Entonces, aquí vamos a tener un diferencial de flujo y la diferencial de ángulo sólido. Definimos, aquí lo voy a hacer con otro color, la intensidad luminosa en esa dirección, en la dirección intermedia, digamos, del ángulo sólido, como I, cuya definición es la siguiente. La intensidad luminosa es la diferencial de flujo sobre la diferencial del ángulo sólido. Ángulo sólido lo estudiamos en física, ¿no? No sé si es física 1 o física 2. Entonces, fíjense que cómo resultaría la unidad. La unidad resultaría lumen, que es del flujo, y estéreo radian del ángulo sólido. Esta nueva magnitud se conoce como candela y se lo simboliza con la letra CD. Aquí tenemos una breve definición, que esto, repito, ya lo vimos. El ángulo sólido se define como el DDA. Aquí lo voy a poner el DDA. A ver, aquí le voy a poner, a ver. Aquí le voy a poner el DDA. Este sería el DDA, la diferencial de área, ¿no? DDA es donde va a incidir. Y R es esto. Aquí, esto lo vamos a cambiar, ¿ya? En vez de este D, le vamos a poner R aquí. Esto sería el R. Pero esto estoy haciendo una definición que ya lo conocemos de física, ¿no? Ahí está. Esa es la forma también de definir el ángulo sólido, ¿no? Como el área donde se está proyectando sobre la distancia al cuadrado entre la fuente y el plano o la superficie que estamos iluminando. ¿Está bien? Ahora fíjense, aquí ya hay un sentido, ya, ¿no? Hay un sentido ya de podríamos decir, de iluminación. Aquí ya se puede considerar, digamos, el ojo humano, porque esto está definido para cierta dirección, ¿no es cierto? Bajo la dirección del ángulo sólido, mientras que el flujo luminoso, iluminancia y emitancia no lo consideraba, ¿no? Era en cualquier sentido.
Muy bien, en cualquier dirección, perdón. Y vamos a la última ya, a la última magnitud fotométrica, que se conoce como la luminancia. Esta se lo representa por la letra L. Se define como la relación entre la intensidad luminosa en una determinada dirección y el área de que la fuente luminosa primaria y el área que la fuente luminosa primaria o secundaria, dice, y esta magnitud es la que tiene mayor proporcionalidad con el órgano de visión. Aquí está, fíjense, esto es lo que está definiendo en este momento, pero aquí vamos a relacionar absolutamente todas las magnitudes. Fíjense, primeramente veamos lo que está relacionando, ¿no? Esto, a ver, aquí. Ahí está. Fíjense, aquí está, ¿no? Esta superficie, ¿no es cierto?, está provocando, ¿no es cierto?, una determinada intensidad luminosa, DDI. Aquí lo voy a poner. Y luego vamos a relacionar con los otros parámetros. Esto está, ¿no es cierto?, esto es DDI, lo voy a poner aquí. Eso es DDI. Con otro color. DDI, ¿no es cierto? Lo que está ahí, la intensidad luminosa en esa dirección. Y esto es el DDA, ¿no? Es la diferencial de superficie. Entonces, ¿cómo se define? Fíjense, luminancia como la diferencial de intensidad luminosa sobre el área. Como les decía hace rato, ahora, fíjense, ya hay sentido, digamos, o dirección donde se está propagando, ¿no es cierto?, esta magnitud fotométrica. Y nosotros podemos ya considerar el observador. En los otros casos no consideraba el observador, no, el observador podía estar en adelante, atrás o en cualquier lugar, ¿no es cierto?, en cualquier sentido, pero ahora ya, si estamos definiendo una determinada dirección, estamos considerando al observador. Su unidad es la candela sobre metro cuadrado. Entonces, fíjense, aquí podemos relacionar con todos los parámetros prácticamente. Fíjense, aquí tenemos la fuente, lo voy a hacer aquí con este puntero. Aquí estamos la fuente, esto puede ser la radiación solar o la lámpara fluorescente, incandescente, LED, etcétera, ¿no? ¿Qué va a emitir eso? Un flujo luminoso, la primera magnitud que nosotros definimos, ¿no? Fíjense, entonces eso va a iluminar a una determinada superficie. ¿Y qué se produce aquí? La iluminancia, ¿no es cierto? Es el flujo que llega sobre esta área. Entonces, fíjense, ahora por la definición que estábamos encontrando, o perdón, por lo anterior, por lo de la intensidad luminosa, si nosotros bajo este ángulo sólido, ¿no es cierto?, proyectamos en una determinada dirección, podemos encontrar la intensidad luminosa. Y con la intensidad luminosa y el área de la superficie de esta fuente, ¿no es cierto?, esto podemos encontrar la luminancia. Prácticamente estamos relacionando todas las magnitudes fotométricas. A esta, no lo dice aquí, ¿no?, pero a esta se lo conoce, lo voy a poner aquí con otro color. A esta se lo conoce como fuente, aquí lo voy a poner. Fuente primaria, porque fíjense, aquí esta fuente es la que está produciendo la iluminación. Esto puede ser el sol, puede ser una lámpara fluorescente o lámpara LED, etc. Y esta, fíjense, es una fuente secundaria. ¿Por qué? Esto puede ser la pizarra o la ropa o una movilidad o todo lo que vemos, porque esto está emitiendo radiación lumínica, obviamente por eso es fuente, pero no está generando la radiación lumínica, sino que la radiación de otra fuente primaria está incidiendo y por reflexión, ¿no es cierto?, está emitiendo esa radiación visible, y eso es lo que es, por eso es que se conoce como fuente
secundaria. Se acabó, jóvenes, esta primera parte. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ahí en la fuente secundaria como que la luz rebote. Eso es, pues, reflexión es rebote. Es rebote. Fíjese, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a hacer un ejemplo aquí. Lo voy a pintar, lo voy a pintar de rojo, pues esto. Lo voy a pintar de rojo. Ahorita lo voy a pintar de rojo. Vamos a suponer que esto es un color rojo. Azul. Vamos a suponer que esto es un color rojo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero vamos a aquí también suponer que esta es de color blanco, esta radiación. Ya puede ser, por ejemplo, una lámpara fluorescente o una lámpara LED, ¿no? Esto puede ser blanco, ¿cierto? Mira, aquí lo voy a poner. Pongamos que esta es una luz blanca, ¿no es cierto? Luz blanca. Pero, fíjense, como la característica de la superficie es de color rojo, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Qué va a percibir el ojo humano? Va a percibir un color. Nosotros no percibimos el color de la fuente, sino el color de los objetos, ¿no es cierto? De la ropa, por ejemplo, uno puede estar vestido de azul, rojo, café, blanco, etcétera. Entonces, la radiación, generalmente, por ejemplo, la radiación del sol es blanca. Pero yo estoy, por ejemplo, en una habitación, veo color verde, azul, rojo, negro, todos los colores, veo ustedes lo mismo. En la misma, fíjense, en la misma pantalla hay colores rojos, celestes, rosados, etcétera. Pero la radiación que están percibiendo, generalmente es en este momento de la luz del día, no supongo, salvo que estén en un ambiente muy cerrado, estén utilizando lámparas. Y es más, las lámparas de interiores también son blancas, ¿no es cierto? Pero estamos percibiendo por reflexión. ¿Qué percibimos? Percibimos lo que la característica de la superficie, ¿no? De la fuente secundaria. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, seguimos. Hoy va a haber participación, ya les voy a comentar de que obligatoria va a ser la participación. Obviamente no es por nota, pero que pueda calificar, califica, ¿no? Muy bien, aquí está, jóvenes, esto es lo que les decía, la relación, fíjense. Esta es esta es lo que llamamos la sensibilidad del ojo humano. Así percibe el ojo humano, fíjense. La mayor sensibilidad es más o menos en los 550, que es el color amarillo. Ahí más o menos es la mayor sensibilidad. O sea que el ojo humano percibe con mayor intensidad el color amarillo, ¿no? Fíjense, cambia un poquito la sensibilidad en la noche, ¿no? Más o menos la máxima se pone a los 500. También es un amarillo medio azulado, así medio verdoso, ¿no? Pero así es la naturaleza del ojo humano. Fíjense, esto está aproximadamente, como decíamos, el espectro visible entre los 400 y 700 más o menos nanómetros, ¿no? Pero eso está en función de la longitud de onda, pero también se lo puede expresar en función de la frecuencia, ¿no? A través de esta relación, donde sabemos que la velocidad de la iluminación es la velocidad de la luz, ¿no? ¿Cuánto vale C? Vale, bueno, le voy a poner así, no. A ver cuántos ya estamos, 6, 7, 8. Eso es, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, sí, eso es. Esa es la velocidad, es una velocidad constante. Entonces, se puede expresar tanto en longitud de onda como en frecuencia, ¿no? Como decíamos anteriormente, fíjense aquí, una frecuencia o una longitud de onda le corresponde a un determinado color, ¿no? Y aquí tenemos el efecto
de la visión por reflexión. Esto es lo que analizábamos hace rato. Fíjense, ¿no es cierto? Aquí tenemos la fuente primaria, que generalmente para interiores, por ejemplo, este es de color blanco. Esto puede ser una lámpara LED, un tubo fluorescente, etc. Va a incidir sobre la superficie, ¿no? Pues es la ropa, es el color de la pizarra, es el movimiento de los autos, es el semáforo, todo lo que vemos, pues, ¿no es cierto? Nosotros no vemos a la fuente. ¿Acaso para aprovechar la luz del sol, acaso nosotros en este momento estamos, yo estoy aprovechando, no tengo iluminación interior, estoy aprovechando, estoy cerca de una ventana, estoy aprovechando, ¿no es cierto?, la iluminación de la radiación solar, pero yo no estoy viendo al sol para que pueda tener la iluminación. Mi visión no lo estoy dirigiendo aquí, ¿no es cierto? No lo estoy dirigiendo yo ahí. Yo lo estoy dirigiendo aquí voy a suponer yo que esta es la computadora. Voy a suponer que yo es la computadora que estoy trabajando en este momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy percibiendo, ¿no es cierto?, la imagen de la computadora a través de la reflexión. Y ese es el efecto de visión. Ese es el efecto de visión. Nosotros para percibir una lámpara o la radiación solar, la radiación natural del sol, no dirigimos nuestra visión a la fuente, sino que vemos el celular, las computadoras, ¿no es cierto?, el color de la ropa, etcétera, etcétera, la pizarra, la señalización de las calles, los letreros, etcétera. Vemos eso, que eso está siendo iluminado por alguna fuente y por reflexión percibimos, ¿no es cierto?, la imagen, color, forma, tamaño, etcétera, etcétera. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Repito, jóvenes, todo esto está completamente explicado en los tutoriales, en el texto guía, etcétera. Muy bien, entonces ahora vamos a estudiar las leyes de la luminotecnia. Esto es una relación más bien que hay entre las diferentes magnitudes, ¿no es cierto?, y que están a través formuladas como leyes de la luminotecnia, ¿no? Pues vamos a empezar primeramente con lo que se conoce ley fundamental de la iluminancia. Fíjense, esto simplemente, jóvenes, es la relación entre la intensidad luminosa y la iluminancia, que se define de la siguiente manera. Nuevamente, si tenemos una fuente puntual, ¿no es cierto? Aquí está la fuente puntual S, y se produce un flujo lumínico en este ángulo sólido. Esto está demostrado, jóvenes, en el texto guía. A ver, hagámoslo rápido. A ver, fíjense aquí vamos a poner, ¿no? A ver, lo vamos a demostrar esto ya rápidamente. Pero es sencillo, es la relación. Vamos a escribir. A ver, lo voy a hacer manual nomás. Aquí estaría, ¿no? Esto sería D de omega, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Ya, ahí está D de omega. Entonces, fíjense cómo definimos, rápidamente lo vamos a demostrar, cómo se define la iluminancia. Iluminancia es igual al D de flujo. Ahora sí, ¿cómo lo? A ver, lo voy a dejar así nomás, sobre D de área, ¿no? Ya. Eso por un lado. Ahora la intensidad luminosa, ¿cómo se define? D de flujo
D de flujo sobre ¿qué es? Helio radian. Diferencial de Ángulo sólido. del ángulo de sólido. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Pues me falta aquí el flujo nomás, ¿no? A ver cómo lo voy a representar al flujo. Un celeste salió. Ahí está. Eso es, ¿no es cierto? Eso lo acabamos de ver por definición. ¿Qué son iguales aquí? Los flujos, Sí. ¿no es cierto? Son los flujos. Entonces, a ver, ¿cómo, si igualamos esas dos ecuaciones, cómo van a quedar? Si son iguales los flujos. Entonces, esto lo paso para aquí, así sería, ¿no? A ver, así sería esto. Vamos a igualando los flujos, ¿no? Sería E por D de A, ¿no? Igual ahí por D de W, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Así es. Sí, Así sí. es. Y ya está, pues, ¿no? D de W es igual a ¿qué? Fíjense, así lo voy a poner. Igual el I por D de W, ¿qué es? D de área sobre distancia al cuadrado, ¿no? Distancia al cuadrado sobre distancia al cuadrado. ¿Se acabó? Ahora yo no sé cómo ponerlo esto, no, esto es al cuadrado. No, lo voy a borrar nomás, manualmente lo voy a poner. Distancia al cuadrado. ¿Se acabó? Fíjense, D de A con D de A, si lo cancelamos, y ya está, pues la ley de la iluminancia, ¿no? Fíjense, iluminancia igual a intensidad luminosa sobre la distancia al cuadrado. Eso es, jóvenes, ¿no? Ya está demostrado ahí, ¿no? Ya está demostrado, pues, ¿no? Se acabó. Vamos a la ley del coseno. Ley del coseno. Fíjense en todas las anteriores, definiciones de las magnitudes, nosotros consideramos como, si este es, por ejemplo, ¿no? Aquí viene, digamos, la radiación. Nosotros consideramos como si esto fuese los 90 grados, ¿no? Esto es como si estuviese, digamos, a 90 grados de aquí, un ángulo recto. Pero no siempre es así. Nosotros no vemos la pizarra siempre perpendicularmente, ¿no es cierto? Lo podemos hacer bajo un cierto ángulo. Y ese ángulo le vamos a poner aquí como phi, o como tita está aquí, ¿no? Como tita. Si hay una separación de ese ángulo, fíjense, la ley del coseno nos dice que la iluminancia va a ser proporcional a la intensidad luminosa sobre la distancia al cuadrado. Eso es la ley de la iluminancia, ¿no? Por el coseno del ángulo tita, que es la desviación, digamos, entre la radiación perpendicular y la posición real. Fíjense, esto es sencillo. Si vale 0, si el coseno, a ver, manualmente lo voy a hacer. Si el coseno, fíjense, no, perdón, le voy a poner directamente el ángulo. Alfa, no, perdón, aquí también está, hay que corregir esto, ¿no? Aquí lo voy a corregir, esto, bueno, aquí está como tita o aquí está como alfa, ¿no? Esto lo voy a corregir, lo voy a poner tita. Está bien, ¿no? Fíjense, si tita igual a 0, ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. 1. Por lo tanto,
fíjense qué va a hacer la iluminancia. Va a ser igual a lo que definimos por la ley del coseno, pues, ¿no? Intensidad luminosa sobre la distancia al cuadrado. Pero ahora, ¿qué pasa? Fíjense, si el ángulo θ es igual a 90 grados. Sería el caso extremo, digamos, ¿no? ¿Cuánto vale la iluminancia? Cero. Cero, jóvenes. ¿Por qué? Cero lux, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjense, el plano va a estar paralelo a la radiación lumínica. Obviamente, y va a tener valores intermedios en los ángulos intermedios, ¿no? Se acabó. ¿Alguna otra pregunta? Todo esto, toda la demostración de las leyes, todo lo que estoy analizando, lo que estoy poniendo particularizando para el coseno, para el ángulo cero, el ángulo 90 grados, todo eso está en el texto guía en detalle, está demostrado, ¿ya? Y por último, vamos a ver la ley de Lambert, ¿ya? Pero antes de la ley de Lambert, vamos a ver esto. Antes de la ley de Lambert, vamos a ver esto. Aquí abajo le voy a poner, ahí está. Vamos a ver los medios de control de luz o simplemente son los tipos de superficie, ¿ya? Hay diferentes tipos de superficie que responden de manera diferente a la radiación lumínica. Primero, vamos a ver la especular. ¿Cómo es la especular? Fíjense, aquí está la especular. Incide, ¿no es cierto? Aquí vamos a suponer, bueno, esta es la superficie, pues lo que está en celeste, ¿no? Incide y se refleja cumpliendo exactamente la ley de la reflexión. Cumple la ley, estamos viendo, ley de la reflexión, no, cumple la ley de la reflexión. ¿Qué características tiene esta superficie? Es lisa y brillante. El mejor ejemplo que podemos tener de esto es el espejo. Fíjense, porque todo lo que incide se refleja, ¿no? Por eso es que no cambia, pues si nosotros vemos a través de un espejo a una persona, a un objeto, prácticamente lo vemos con su color, con su dimensión, con su iluminación, prácticamente sin deformación, ¿no es cierto? Esa es la característica de este tipo de superficie especular. Hay otra superficie conocida como semiespecular. Fíjense, aquí está fíjense, aquí viene la radiación, ¿no? Viene de la fuente luminosa y se refleja más o menos de esta forma. Hay una dispersión, hay una difusión, pero que en promedio, fíjense que en promedio, si promediamos estos rayos reflejados, podemos decir que cumple parcialmente. Por eso es que aquí, no sé si se nota la simbología, pero no dice igual aquí, dice aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, por eso cumple parcialmente la ley de la reflexión. ¿Qué tipo de superficies son esas? Son rugosas y brillantes, ¿no? Rugosa es lo contrario a liso, digamos, sería áspero. El mejor ejemplo de estos jóvenes es la pizarra acrílica, la que tenemos en la universidad. Ahí fíjense, y ¿cuál es la percepción visual que tenemos? Es que más o menos se deforma la señal, pero mantiene más o menos la forma y algo del color, pero ya no se lo
ve exactamente igual como en el caso del espejo, ¿no? Y tenemos un último tipo de superficie, que es la superficie difusora. Aquí, fíjense, esta superficie, una vez que incide la radiación, fíjense, se refleja en todas las direcciones del espacio, ¿no? Esto aparece como si fuese en un plano, digamos, un círculo, no. Esto es una esfera de radio, bueno, de un determinado radio, o sea, se refleja en todos los sentidos del espacio. Obviamente, jóvenes, aquí ya no cumple pues nada la ley de la reflexión, ¿no? Porque la ley de la reflexión es que el rayo incidente sea igual al reflejado. No cumple. ¿Cuál es su característica de esta superficie? Es rugosa o mate. El mejor ejemplo de esto es una tela blanca o la pintura mate de las paredes, o de un color claro. ¿Y cuál es la característica, digamos, de esta superficie? Que uno se puede mover puede estar ubicado en cualquier posición del espacio y va a percibir prácticamente lo mismo. Me refiero al observador, ¿no? ¿Por qué? Porque su radiación es en todos los sentidos del espacio. Justamente eso es lo que dice la ley de Lambert, ¿no? Aquí solamente estamos mencionando las características de los tipos de superficie, ¿no? O los medios de control de luz. Especular, semiespecular y difusora. Yo les comento, jóvenes, la más noble, la que tiene mayores características para un sistema de iluminación, tanto de interiores como de exteriores, es la difusora, ¿no? La especular no, porque concentra la radiación lumínica dependiendo de la posición, digamos, de la superficie especular, ¿no? Del espejo, mientras que la difusora, o sea, ilumina uniformemente en todos los sentidos del espacio. Preguntas, jóvenes, hasta aquí. Ingeniero, ¿cómo se consideraría la superficie que dejan pasar parte de los rayos con su trayectoria original y otras los reflectan, como los vidrios, los cristales o el agua? En realidad, todas estas, no hay, incluso el espejo, fíjese, lo voy a poner aquí, incluso el espejo, que es casi el máximo reflector, ¿no? Pero algo siempre pasa algo. Esos son los medios naturales. O sea, se producen los dos fenómenos. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos considerando, ¿no es cierto? Normalmente, digamos, esto puede ser una pared, la pizarra o cualquier cosa. A ver, lo voy a poner aquí. Aquí está, digamos, un medio de índice N1, ¿no? Porque eso es lo que caracteriza a los medios, ¿no? El índice de refracción. Y este es un índice N2. Fíjense, siempre pasa. Siempre. Aquí lo mismo, en todos pasa, ¿no? Ahora, aquí pasa lo siguiente, les cuento, así se forma una esfera y pasa. Obviamente, jóvenes, obviamente lo que pasa al otro medio, eso depende de la característica, ¿no? En el que menos pasa, por ejemplo, es en el espejo, porque es un medio reflejante, pero un poquito pasa, ¿no? Y cuando las superficies son difusoras aquí, pasa así, hacia el otro lado, ¿no? Siempre pasa un poquito, en algunos más que otros. Obviamente, en los más transparentes pasa más, digamos, ¿no? Bueno, eso de transparente depende, pues, o sea, es la característica cuantitativamente del índice de refracción, ¿no? De N2, digamos. Eso es. Siempre pasa. Y eso ya no es reflexión, eso ya es refracción, ¿no? Eso pasa al otro medio, pero siempre pasa. O sea, incide una onda, en este caso lumínica, se refleja y la otra pasa. A nosotros normalmente nos interesa lo que se refleja, porque eso va a volver, digamos, al ambiente interior, digamos, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Porque N2 puede ser la pared, puede ser en el caso de ambientes, digamos, exteriores, puede ser el asfalto. Lo que pasa debajo del asfalto ya prácticamente no nos interesa, ya no lo vemos, pero lo que se refleja sí, porque eso es lo que va a percibir, digamos, el observador, ¿no?
No son otros tipos de superficies, sino que son las mismas, solamente que en este caso nosotros no lo consideramos porque es lo que pasa al otro medio. Ya prácticamente se pierde eso. Al otro lado de la pared ya no lo recuperamos ya como iluminación. No sé si alguna otra pregunta. Ingeniero, las linternas serían de superficie especular. ¿Cómo las linternas? Pues las linternas son una fuentes y eso es lo que emite la radiación. O usted me dice al reflejar. ¿Cómo? Al reflejar una linterna. No, pero es una fuente, eso no depende pues de la superficie, eso es como si fuese la fuente. Lo que estamos hablando, si es especular, semiespecular, es la superficie donde va a incidir la radiación que va a percibir de la linterna. La linterna en este caso es la fuente. Lo que sería la superficie sería, por eso está el espejo, o sería su ropa, o sería, digamos, la pizarra, sería la pared, la puerta, o sea, lo que vemos, pues, ¿no? No sé, el semáforo, el auto que está pasando, las plantas, eso es lo que es, puede ser especular, semiespecular o difuso, pero la linterna es la fuente, la que está originando la iluminación. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, ahora sí, entonces, ya, entonces nuestra conclusión aquí, jóvenes, fíjense, es que la fuente difusora, ya, es la más noble, es la que más se adecua para los diferentes sistemas de iluminación. Eso ya lo vamos a ver a partir de la clase que viene, porque ya vamos a entrar en el tema del diseño. Pero por ahora tenemos que ver lo que nos falta todavía, pues, ¿no? Esto nos falta. La ley de Lambert. Con esto ya concluimos el tema de hoy, ¿no? Pero vamos a tener otra actividad más. Ley de Lambert. ¿Qué dice la ley de Lambert? A ver. Dice que una fuente luminosa primaria o secundaria, difusora, está con negrita y subrayado, produce una luminancia constante, cualquiera sea la posición del observador. Fíjense, aquí aquí está la fuente, ¿cierto? Lo voy a volver a dibujar, a ver aquí. Aquí está la fuente, ahí está la fuente, ¿ya? Ahí está la fuente. Y si es difusor, ¿no es cierto? Si esto puede ser una fuente primaria y secundaria, como acabamos de ver, para eso vimos antes esto, va a producir radiaciones, ¿no es cierto?, lumínicas en todos los sentidos del espacio, en todo, así. Esto es volumétrico, no es en el plano, esto no es un círculo, es una esfera de radio. ¿Qué dice Lambert? Que cualquiera sea la posición del observador, fíjense, aquí estamos poniendo un observador, ¿no es cierto?, aquí, que va a percibir con una iluminancia L2, porque aquí está bajo un ángulo alfa 2, ya aquí desde la posición perpendicular, o el observador que se encuentra justamente perpendicularmente a la superficie, que recibe con un L, u otro observador que se encuentra en otra posición, con un ángulo alfa 1, desde la posición vertical, y se va a recibir con L1. ¿Qué dice Lambert? Que todas las luminancias van a ser exactamente iguales. Dicho de otra manera, que cualquiera sea la posición del observador, va a percibir de la misma forma. Y ustedes lo pueden experimentar en este momento. Yo, por ejemplo, tengo aquí un techo, por ejemplo, que es blanco, mate. Y si yo me muevo donde estoy, o me muevo 2 metros, 3 metros a cualquier lado, y yo concentro mi vista en una determinada zona, prácticamente percibo lo mismo. Eso lo podemos experimentar en este momento. Si la pintura mate, blanca, digamos, de pared, eso es lo que decíamos, ¿no? Tiene características difusoras. Entonces, esto es lo que quiere decir. ¿Cómo lo demostramos? Sencillo, joven. Fíjense.
Obviamente, por definición, en la condición vertical, ¿no es cierto?, va a ser I sobre A, la intensidad luminosa para esa dirección sobre DDA. ¿Está bien? Para este caso, ¿no? Estamos haciendo para este caso. Por definición, para este caso. Ahora, ¿cuánto va a ser para L1? Va a ser DDI, ya hay una nueva intensidad luminosa en esta dirección, ¿no es cierto?, por el área diferencial de área 1, pero ya está influenciada por la ley del coseno. Fíjense la relación, todo esto está demostrado, ¿no es cierto? Al ser esto un círculo, hay una relación entre la intensidad luminosa I y la I1, porque aquí se forma, ¿no?, un ángulo así, ¿no? A ver, ahorita lo voy a poner eso, para que tomen como referencia. Fíjense, desde este punto, para I, por ejemplo, aquí está I, ¿no? Aquí. Ahí, por ejemplo, ay, no sé cómo ponerlo. Pero aquí hay un ángulo recto, ¿no? Aquí lo voy a poner. Hay un puntito, se lo pone, ¿no? Eso es un ángulo recto. Y entonces, fíjense, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Aquí va a aparecer, si queremos relacionar este I1 con el I, digamos, de la intensidad perpendicular, está relacionado por el coseno de alfa 1. Y obviamente por la ley del coseno también abajo. Entonces, si simplificamos coseno de alfa 1 sobre coseno de alfa 1, va a ser I sobre DDA. Lo mismo fíjense, para este caso, para la posición 2, ¿no es cierto? Aquí va a percibir con L2. ¿Cómo va a ser? L2, como dice aquí, sobre DDA2. Lo mismo que en el caso anterior, si hacemos la proyección aquí, es un ángulo recto, hay una relación entre I e I sub 2, que es a través del coseno de alfa 2. Pero además, por la ley del coseno, ¿no es cierto?, de la superficie, sobre el coseno de alfa 2, por lo tanto, fíjense, estos valores, L, I sobre DDA, L1, I sobre DDA, L2, I sobre DDA, y así. Si podemos tomar 10, 20, 30 posiciones del observador, siempre va a percibir con la misma luminancia, y eso significa que va a tener la misma percepción visual, cualquiera sea la posición del observador. Se acabó, jóvenes. Eso es la ley de Lambert. Eso es lo que tenemos planificado para el avance hasta hoy. ¿Preguntas? No, todavía no tenemos el diseño. Nos falta la curva de distribución. Ya nos vamos a ir relacionando con todo lo que vimos hasta ahora. Vamos a ir viendo ya características de las fuentes luminosas, ya, ¿no? Vamos a hacer un ensayo del método de Rousseau. Sí. Sí, lo que sí, vamos a avanzar ya el trabajo práctico número 1, la clase que viene. Ya vamos a hacer el trabajo práctico número 1. Sí, la siguiente ya vamos a entrar a la parte del diseño, ¿no? Muy bien. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, yo les voy a preguntar, jóvenes, ¿ya? Vamos a hacer como un juego que, fíjense en el avance de instalaciones, lo único que vamos a utilizar, todo nuestro proyecto de 10 pisos, con transformador, con ascensores, todo. Lo único que vamos a
estudiar es, vamos a utilizar es la ley de Ohm, ¿ya? Entonces yo les voy a hacer una pequeña pregunta. Esto no es evaluación, esto es participación. Ahorita más bien voy a anotar la participación de Escalante y Cartagena, ¿no? Ahorita lo voy a anotar y aparte pueden seguir calificando en esto, ¿ya? Pues lo que les voy a pedir ahora, jóvenes, es que no sé si pueden utilizar dos dispositivos o dividir la pantalla de su televisor o su, perdón, de su celular o su computadora. Ya, porque vamos a interactuar tanto en el Zoom como en la otra parte de la pantalla, ¿ya? Con una dirección que les voy a dar en este momento. En este momento les voy a pasar en el chat. Ahí les estoy pasando en el chat, ¿ya? Ingresen a esa dirección. Ingresen a esa dirección y les va a pedir un código, ¿ya? Tienen que dividir, saben dividir la pantalla, ¿no? Eso es básico, ¿no? Ustedes que son tan hábiles para manejar el celular, la computadora, y aparte, repito, esto es opcional. Si el que quiere participa, el que no quiere no, y bueno, el que participe y participa bien va a tener su calificación. Esto no es examen, ¿no? ¿Ya estamos, jóvenes? Sí. Todo bien, ingeniero Fatito Borbo. Un ratito, ingeniero. Ingeniero, disculpe, ¿cuál es el PIN del juego? Enseguida se va a generar, ya estoy. Bien. Ahorita se va a generar más. Por eso lo va a ver en la pantalla, ya, eso lo va a ver en la pantalla ahorita. Está cargando el PIN ya. Ahí está el PIN ya. Ponemos nombre completo. No, eso por favor, pongan su primer apellido y su nombre ya. Su primer apellido y su primer nombre para que el que califique para que lo ponga como participación. ¿Eso se deja en Play Store eso? Ingeniero. No, es directo, póngale kahoot.it y ya está. Ya le va a entrar directamente, le va a pedir el... No. Ya estamos 30. Repito, jóvenes, esto es optativo y esto es participación. Esto no es, obviamente, el que conteste correctamente va a calificar, ¿no? Pero Ingeniero, no es evaluación. ¿Cómo dice? Ingeniero, tengo un dispositivo. Mejor, pues, en uno permanezca en el Zoom, porque ahorita se tiene que interactuar. Y en el otro entre kahoot.it, nada más.
mejor. Si tienen dos dispositivos, más fácil, pero igual, con un dispositivo se lo divide la pantalla. En uno hay que estar en el Zoom, ¿no? Y en el otro, en el Kahoot. Disculpe, ingeniero, ¿cuál sería el pin? Ahí está, pues en la pantalla del Zoom, Ahí está fíjese. en la pantalla, compañero. Ah, ya, perdón. Solo un Kahoot tenemos que abrir, ¿no, ingeniero? No, dos, ¿no? No, uno solo, pues kahoot.it. Ya. Y en el otro tenemos que estar interactuando con el Zoom, ¿no? En el Kahoot les va a aparecer la pregunta y hay las opciones de las respuestas. Generalmente es por colores, ¿no? Entonces la que ustedes consideren la correcta, lo presionan en su celular o en la otra parte de la pantalla o en el otro dispositivo, ¿no? Y ya con eso ya se cumple la participación. Este está Estamos descargando 40. ingeniero, un ratito más. Sí, los espero. Por eso estaba diciendo, estamos 40, 35 hay inscritos, así que faltan 5. Ingeniero, yo estoy intentando, pero a mí no me carga la página de Kahoot. Tengo dos dispositivos y creo que mi señal de internet no es muy buena. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, a mí dice ya está en el juego dentro. Ves tu nombre y ya lo puse mi nombre y todo y después no me sale nada más. Hasta ahí es eso, ingeniero. Va a disculpar. Claro, pero enseguida espere, pues ahí. ¿Qué tiene en la pantalla? Ya estás dentro del juego, me dicen. Nada Sí, por más. eso, pero tienen que esperar, ahorita vamos a iniciar el juego. Allá, ingeniero. Ya va a Están disculpar. inscribiendo sus compañeros todavía. ¿Le falta alguien? Faltaría uno. ¿Podemos empezar ya? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ahora, jóvenes, les repito ya, esto no es un examen, vamos a tener todas las clases prácticamente este tipo de participación, ya es opcional, obviamente el que conteste correctamente va a ir sumando puntos y además que esto nos va, ya este tema es un conocimiento general, porque esto es prácticamente circuitos 1, o sea, de cuarto semestre, nosotros ya estamos sexto, ¿no es cierto? Pero ya las clases siguientes ya van a ser de los temas que estamos avanzando, ¿ya? Magnitudes fotométricas, etcétera, etcétera. Ya, así que esto es un incentivo para que sigamos, digamos, vayamos, digamos, con un avance más dinámico. Vamos a empezar. Repito, jóvenes, va a aparecer, tienen que interactuar, ¿no? La pregunta va a aparecer en el Kahoot, perdón, en el Zoom.
Y ahí va, les va a dar la pregunta o la afirmación o lo que tienen que responder. También están las opciones. Ustedes tienen que, de la otra mitad de su pantalla o del otro dispositivo, responden. Generalmente no aparece la respuesta completa y es por colores se identifica, ¿ya? Muy bien, empezamos, jóvenes. Empezamos. A ver, estábamos 40, estábamos con esto, es que el problema también a veces es de la señal, ¿no? Ya, vamos a tener que empezar nomás, ni modo. Estábamos 40 justo, ahora se puso a 39. A ver, un minutito más empecemos, esperemos, jóvenes, un minutito más. Un minuto más. Si no, ni modo. Estábamos 40 ya, o sea, estábamos completos, pero justo ahorita seguramente por problemas de señal, ¿no? Un ratito voy a anotar un ratito. Calante y Cartagena tienen participación previa, ¿no? Ya, empezamos nomás, ya ni modo. Empezamos, jóvenes. Muy bien, ahí está la respuesta, jóvenes. ¿No? Ahí está la respuesta, pues. Esta es la... Fíjense, la correcta es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia es I cuadrado por R, ¿no es cierto? Si despejamos la corriente es esto, pues, ¿no? Esto sería B, esto sería B, la primera sería B I cuadrado por R. No, nada que ver, pues, ¿no? Esto sería la potencia, la segunda sería, la de azul sería potencia igual a I cuadrado por B. No, nada que ver. O sea, estas son erróneas, ¿no? Todas estas son erróneas. Esta es errónea, errónea y errónea. Esta es la correcta. Y contestaron bien dos. Y ahora vamos a ver quiénes son. Franco no calificó, pero no. Está Franco porque esto también lo califica por el tiempo de respuesta, ¿no? Sí, sí, ingeniero, presente. Sí, sí. Por favor, me dice Takichiri y Velasco son los que calificaron, ¿no? Supongo que es Takichiri, Clemente supongo que es, ¿no? O Clemente. Sí, ingeniero Clemente. No le entró, ¿no? Sí, no entró mi nombre más. Ya, no hay problema. Takichiri, Bet y Velasco. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy, entonces. Cada uno de los que ganó tiene 5 puntos ya. Eso se suma al parcial. No sé si hay alguna pregunta más. No, ingeniero. Todas las clases vamos a tener estas participaciones, ¿ya? Todas las clases. Así que ya, y a partir de la próxima clase ya van a ser de los contenidos que estamos desarrollando, ¿ya? Preguntas sencillas. Lo que me olvidé decirles, siempre las preguntas estas tienen 20 segundos nomás de duración, ¿no? Porque no hay que hacer nada, o sea, solamente identificar la respuesta correcta y marcarla, nada más. No es de desarrollo, de cálculo, nada, ¿no?
Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima clase, jóvenes. Luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Una cosita, jóvenes, les adelanto una cosita, por favor, ya. Mire, en el transcurso de ayer y hoy día se me presentó ahí una posibilidad de viaje el día lunes en la tarde. Entonces, es posible, jóvenes, es posible que podamos adelantarlo la clase del día martes para el día lunes, ¿ya? Pero no sé si ustedes saben, eso quiero que me confirmen, por favor. Hay también una actividad política en la universidad, ¿no? El día lunes, no sé si es elección de, perdón, es un referéndum, no sé, ¿alguien sabe? ¿Alguien tiene conocimiento de eso? No han avisado nada. No nos Ya. avisaron nada. En todo caso, si es que, digamos, no hubiera, bueno, yo les voy a pasar un comunicado, ¿ya? Porque tampoco yo no sé, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, cualquier novedad, yo les voy a comentar en todo caso lo consensuamos en el chat, ¿ya? En el WhatsApp. Listo, jóvenes, eso es todo por hoy. Hasta luego, jóvenes. Ya les voy a enviar el avance a la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Les vaya bien.